Vamos a anotar acá porque no. La otra persona está. Bueno, vamos a dar comienzo a la disertación siguiente. ¿Cómo se llama? Estamos ahora con el tema inmunodermatología. Los coordinadores de esta mesa son la doctora Mirta Moricelli, la doctora Virginia Ripolí, la doctora Tali Lange. Los secretarios son la doctora Ailén Schwarzfeld y la doctora Cristina Aguirre Caro. Vamos a dejarlos a ellos para detallar cada uno de los temas. Adelante. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de inmunodermatología. Bueno, vamos a escuchar al doctor Fuensalida, que nos va a hablar de púrpuras. Muy buenos días. Entonces, como ya me anunciaban, vamos a conversar una pequeña revisión que he hecho sobre el enfrentamiento diagnóstico del púrpura en pediatría. Nosotros en Chile, como lo comentaba ayer, somos dermatólogos adultos y pediátricos, no somos pediatras, así es que normalmente somos interconsultores de los pacientes hospitalizados y también en el ámbito ambulatorio tenemos pacientes en forma directa, pero en general no tenemos un servicio de dermatología pediátrica en nuestro hospital y trabajamos un poco aislados de los pediatras, ¿ya? O sea, ellos nos interconsultan solamente. Así que nosotros en Chile nos consideramos dermatólogos más externalistas que internistas y para esta presentación le he pedido el apoyo al doctor Héctor Fuensalida Wong, que es residente de pediatría de la Universidad Católica de Chile y que casualmente es mi hijo, ¿ya? Así que voy a partir la presentación. Enfrentamiento diagnóstico entonces del púrpura, una de las cosas importantes que vamos a tocar hoy día, la parte 1, púrpura, características y enfrentamiento diagnóstico en pediatría, la parte 2, introducción a las vasculitis pediátricas y la parte 3, vasculitis cutáneas relevantes en la práctica pediátrica, particularmente la vasculitis por IgA, ¿cierto? La vasculitis, el edema agudo, digamos, hemorrágico del lactante y la vasculitis urticarial. Vamos entonces con la primera parte sobre las características y el enfrentamiento diagnóstico. En dermatología es muy importante la semiología y eso nadie lo puede discutir, ¿cierto? Siendo una especialidad eminentemente morfológica, como también lo mencionábamos ayer en teledermatología, claramente nuestro rol como clínico es fundamental y el enfrentamiento diagnóstico habitualmente parte con la clínica y los exámenes son absolutamente de apoyo. La gran mayoría de las veces nuestros diagnósticos son efectivamente con una muy buena anamnesis, ¿cierto? Y con un muy buen examen físico con detalle semiológico extremo. Los colores en la piel nos hablan y nos dicen más o menos qué está pasando y en qué nivel de la estructura cutánea esto ocurre. El rojo y el púrpura, ¿cierto?, tienen que ver con lesiones de tipo vasculares, básicamente lo rojo, eritema intenso, ¿cierto?, con una vasodilatación, con signo de diascopía positivo o vitropresión positiva, y los púrpura obviamente que hablan de una extravasación y por lo tanto con una diascopía o vitropresión negativa. Y los colores amarillos habitualmente tienen que ver más con depósitos de algunos materiales lipídicos y también con bilirrubina, así como los negros, marrones, azul y grises tienen que ver con melanina y también con hemosiderina. Habitualmente, dependiendo de la profundidad, es la oscuridad que puede darnos más o menos. Y así la melanina, mientras más profunda es, para efecto Tyndall, ¿cierto?, se ve mucho más azuloso, como es el caso de los neus azul. Entonces, eso es importante de considerar estos cambios de coloración y de ahí entonces vamos ya entrando en materia ya sobre específicamente las inflamaciones de la piel, la alteración de los vasos sanguíneos y eso secundariamente lo que puede dar origen entonces a los púrpuras particularmente, ya con el signo de diascopía positiva o negativo, dependiendo si es un eritema o es un púrpura. El enfrentamiento diagnóstico del púrpura, lo primero que uno se plantea si es palpable o no es palpable, ¿ya? Y habitualmente el púrpura no es sinónimo de vasculitis en general, podría ser en una etapa inicial, pero normalmente cuando uno tiene estas máculas, ¿cierto?, eritematoviolaceas no palpable, uno empieza como a pensar en algo no vasculítico.
Pero si es un púrpura palpable, usualmente sí refleja la presencia de un infiltrado inflamatorio importante en la pared de los vasos sanguíneos y eso entonces sí podríamos estar asociándolo a una vasculitis. Y así hay muchos diagnósticos los cuales uno puede clasificar en púrpuras no palpables y púrpuras palpables. Ya entre los púrpuras no palpables, ¿cierto?, las bacteriemias, algunas septicemias, las capilaritis purpúricas pigmentarias, por ejemplo, algunas trombocitopenias, reacciones a medicamentos, y púrpuras palpables, lesiones más bien vasculíticas, también algunas bacteriemias, histiocytosis, etcétera, vasculitis granulomatosa, entre otras, la vasculitis leucocitoclástica, todas las que obviamente tienen inflamación de la pared del vaso sanguíneo. ¿Cómo vamos entonces enfrentando de forma sistemática los púrpuras? Un enfoque más práctico y simplificado para tantas causas, ¿cierto? Paciente pediátrico con lesiones purpúricas. Entonces, lo primero uno podría plantearse decir, ¿esto es un púrpura febril o es un púrpura no febril? ¿Ya? Si es un púrpura febril, y vamos al estado general del paciente pediátrico y definimos si tiene un aspecto tóxico, si tiene compromiso del estado general, si tiene alteración con la saturación de oxígeno, con algunas alteraciones, digamos, a nivel de exámenes, con desviaciones izquierdas, con VHS alta, etc. Y podemos entonces inclinarnos por diagnósticos como meningococcemias, sepsis a distintos gérmenes, PIMS, coagulación intravascular diseminada y también algunos casos de leucemia. Y cuando tiene un buen aspecto, el chico, ¿cierto?, está estable desde el punto de vista hemodinámicamente hablando, ya tenemos otros cuadros clínicos, vasculitis por medicamentos, ¿cierto?, algunos exantemas virales, que es lo más común habitualmente. Pasando al otro rubro, si el púrpura es no febril, entonces tenemos dos posibilidades, con conteo de plaquetas normal o si hay trombocitopenia. Si hay un conteo de plaquetas normal y pruebas de coagulación normales, ¿ya? Y tenemos ahí entonces distintos tipos de vasculitis, ¿ya? Y después nos vamos a pruebas de coagulación alteradas y también vamos hacia otro tipo ya de diagnósticos. O si tiene trombocitopenia, misma cosa. De modo entonces que estos cuadros, estos algoritmos nos ayudan a ordenar nuestras ideas y es importante siempre tenerlos en consideración porque facilitan mucho el diagnóstico. Esto hace que los dermatólogos habitualmente, esto funciona automáticamente cuando uno, cierto, ya ha estudiado la dermatología y no es necesario que uno empiece a hacer así, a tratar de encajar las cosas, sino que automáticamente nuestro cerebro ya entrenado hace este análisis y nos va dando distintos algoritmos, distintas salidas para finalmente poder llegar a la conclusión y plantear una unidad diagnóstica, más los exámenes, hemograma, pruebas de coagulación, entre otras cosas. Bien, vamos a la parte 2 de introducción a las vasculitis pediátricas. Entonces, un grupo heterogéneo de enfermedades, estas vasculitis, el elemento común es la inflamación de los vasos sanguíneos, sin duda, ¿cierto? Que puede ser isquemia, hemorragias, daño de los tejidos, y que está infiltrado por células inflamatorias de distinto tipo, ya sea polimorfonucleares o mononucleares, y además estas vasculitis pueden ser primarias o secundarias, es decir, pueden ser parte esencial del inicio de una enfermedad propia, como pueden estar asociadas a enfermedades sistémicas de manera de una comorbilidad o como un epifenómeno a lo central. Varios criterios de clasificación, la verdad que está llena la literatura de clasificaciones, de acuerdo al fenotipo clínico, de acuerdo al tamaño del vaso afectado, la histopatología del infiltrado inflamatorio, etc. Y las clasificaciones más vigentes son las de Chapel, Hill, el 2012, Eular, Printo, Press, 2008, ya donde se clasifican las vasculitis, en general en vasculitis de pequeño vaso, algunas por complejo inmune, como el Cheiloneno, ¿cierto? Otras como asociado, digamos, a vasculitis por ANCA, y tenemos las vasculitis de mediano vaso, ¿cierto? Principalmente panarteritis nodosa y Kawasaki, y las arteritis de vaso grande, como son la vasculitis o la arteritis del Takayasu. Entonces, así más o menos, ¿cierto? De acuerdo al tamaño del vaso, también es una clasificación bastante vigente hoy en día. Básicamente, respecto ya a cosas más cercanas a la dermatología, en el caso de los pequeños vasos y los depósitos, ¿cierto?, de complejo inmune, en estas vasculitis
ahí entra, digamos, se produce un púrpura palpable, hay pápulas, vesículas como manifestaciones clínicas, pústula, y que son más por un daño más superficial a nivel histopatológico de estos vasos sanguíneos, que son más pequeños, y en caso de vasos medianos que ya están en la unión dermo-hipodérmica, las manifestaciones clínicas van a ser más de tipo lívido, reticulares o incluso llegando ya al panículo adiposo, más de lesiones de tipo nodulares y que pudieran incluso tener ulceraciones. Este es un esquema más o menos de lo mismo, el daño más en la superficie, como ustedes pueden ver. Ahí, ¿cierto?, más cerca vasos pequeños, cerca de la unión dermoepidérmica, cerca de las papilas dérmicas, ¿cierto?, los infiltrados. En el caso del lívido, más cerca de la unión dermoepidérmica y, francamente, las lesiones nodulares, más en la zona hipodérmica. O sea, hay una correlación directa entre la clínica y la histopatología para poder definir en qué nivel está el daño, y eso tiene, a su vez, un correlato con la clínica de uno o de otro tipo de manifestación. Entonces, ¿qué son las vasculitis cutáneas? Tenemos un vaso sanguíneo normal en la parte de acá, con la íntima, ¿cierto? La pared muscular, etcétera, la adventicia, todo normal, ¿cierto? Con un flujo normal. Y abajo un vaso enfermo, un vaso que está inflamado, con depósitos fibrinoides, necrosis, ¿ya? Y obviamente un estrechamiento del lumen o de la luz del vaso sanguíneo. La clasificación de Chappell, entonces, Hill, el 2012, no discutió sobre las vasculitis cutáneas. Y recién en el año 2018 se agrega un anexo, un adendum, ¿ya? Y que establece que hay un componente, puede haber un componente cutáneo de vasculitis sistémica, ejemplo, las manifestaciones cutáneas de la vasculitis por IgA, Scheuer-Lennox, ¿cierto? 2, una expresión variante de la vasculitis una expresión o variante de una vasculitis sistémica dominante limitada a la piel, que puede ser también una vasculitis por IgA limitada a la piel, y 3, la vasculitis que es exclusiva de la piel, como la vasculitis nodular, también llamado antes, digamos, y que está vigente de todas maneras, pero hoy día se ha ido cambiando de nombre más a vasculitis nodular, que es el eritema indurado de Bassam. Esto lo único que pretende, no vamos a entrar en detalle, solamente decirles que las vasculitis de vasos grandes, sin vasculitis cutánea en arteritis de Takayasu y en arteritis de células gigantes, lo que refleja acá es distintos tipos de inflamaciones de los vasos sanguíneos en las cuales el componente es exclusivamente sistémico y puede o no tener un compromiso cutáneo o cuando exclusivamente es cutáneo, ¿ya? Entonces es bastante útil esta tabla, va a quedar esto a disposición, de que la puedan revisar. Como le digo, en estos algoritmos que uno va manejando es útil para ver cuándo hay compromiso sistémico y si tiene compromiso sistémico y además de la piel, qué patologías pueden ser, y si tiene al revés, no tiene compromiso sistémico y solo de la piel, podrían ser otro tipo de diagnósticos. Son interesantes de poder estudiar en detalle. Y entramos a la parte 3 de la vasculitis cutánea relevante en la práctica pediátrica diaria, y entonces pasamos a la vasculitis pediátrica. Y veíamos que las vasculitis podían ser, ¿cierto?, de vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños, y los vasos pequeños podían estar asociados a anticuerpos, ANCA, o a complejos inmunes, ¿ya? Y hay otro tipo también de vasculitis. En el caso de los vasos grandes, arteritis del Takayasu, ciertos vasos medianos, poliarteritis nodosa infantil, enfermedad de Kawasaki, entre otras, y las asociadas de vaso pequeño, asociado a anticuerpos ANCA, granulomatosis con poliangitis, el Wegener, ¿cierto?, entre otras, y asociados a complejos inmunes, ahí tenemos la vasculitis por IgA, es decir, Scheuer-Lennox, el edema hemorrágico agudo del lactante, la vasculitis urticarial y el eritema elevatum titinio. Básicamente nos vamos a centrar en ese ámbito, y ahí abajo están otros tipos de vasculitis. Estas vasculitis de pequeño vaso, normalmente la característica histopatológica fundamental es que hay una vasculitis leucocitoclástica. Y eso significa que hay un infiltrado inflamatorio, predominantemente neutrofílico, polvo nuclear alrededor de los vasos sanguíneos, hay degeneración fibrinoide de la pared de los vasos, de manera que es bien característico para los patólogos la biopsia de una vasculitis de pequeño vaso, y particularmente entonces que se ve en la vasculitis por IgA, el edema agudo hemorrágico en lactante habitualmente. Y también tenemos la vasculitis urticarial dentro de este tipo de
enfermedades o estas manifestaciones histopatológicas, vasculitis por hipersensibilidad, eritema elevatum titanium, ¿ya? Y enfermedades sistémicas autoinmunes o infecciones. Ahora, la manifestación clínica más frecuente de esta alteración a nivel histopatológico, como hay una inflamación obviamente de la pared del vaso, esto va a generar un aumento de la celularidad en esa zona, lo que se va a manifestar en un sobrerrelieve que se va a transformar en una pápula, ¿cierto? Y eso es lo que hablamos de un púrpura palpable, y ya no solo una mácula, sino que hay una infiltración de la lesión a nivel de la superficie cutánea. Entonces, vamos viendo los casos más grandes, nos vamos a centrar básicamente en vasculitis por IgA y también en el edema hemorrágico agudo del lactante. De esa manera, entonces, vamos con la vasculitis más frecuente en pediatría, que es la vasculitis por IgA, conocida hasta ahora por Scheulen-Enoch, ¿cierto? Y esto fue descrito ya el año 1801 por Heberden, después Scheulen el año 1837, y posteriormente Enoch, que era su alumno, lo termina de describir el año 1874. Ya parte de la historia, el reconocimiento a quienes han aportado, ¿cierto?, al desarrollo de la dermatología mundial. Es la vasculitis más frecuente, sin duda, tiene un pronóstico benigno, ¿ya? Se da como grupo etario entre los 3 y los 15 años, con un promedio de 4 a 6. Es muy raro en adultos, pero se han descrito casos en adultos. Y tiene un patrón estacional y una asociación con infecciones previas. Incluso en algunos casos VIH en adolescentes también se ha encontrado como causal de desencadenamiento. 2 a 4 semanas previas. Acá un resumen nada más, esquema bastante conocido, ¿cierto?, de todo el proceso inmunitario involucrado en la manifestación fisiopatológica, que después se traduce, ¿cierto?, en las manifestaciones clínicas que hemos comentado. Por ejemplo, este depósito de complejos inmunes en la pared de los vasos sanguíneos va a generar activación de una cascada del complemento, lo que finalmente lleva a un daño tisular con edema. El reclutamiento de células proinflamatorias, células inmunes, va a llevar a citoquinas proinflamatorias, a liberación de granulación de neutrófilos y células NK, lo que lleva a un daño, a una inflamación tisular, y la degranulación de los mastocitos activados también por este complejo inmune finalmente llevan a una vasodilatación y edema. Esto es importante, una vez más, por el correlato tanto bioquímico, fisiopatológico e histopatológico que va a tener una manifestación en la clínica, y eso va a llevar, dependiendo de cuál predomine o cuál sea el grado de impacto que tiene cada uno de estos componentes, en sí vamos a encontrar más o menos púrpura palpable, más o menos lesiones vesiculares, más o menos alguna ulceración incluso asociada a este cuadro clínico. El diagnóstico, el diagnóstico de la vasculitis por IgA es un diagnóstico generalmente por exclusión, sin examen específico. No hay un examen patognomónico que no diga hago este marcador y con esto yo digo sí es un vasculitis por IgA o un Scheulen-Enoch, ¿cierto? Sino que me baso exclusivamente, como lo decía al inicio de la presentación, en lo que es la anamnesis, el examen físico detallado, muy detallado, para poder determinar entonces la hipótesis diagnóstica. Habitualmente es una vasculitis secundaria mediada por los complejos inmunes, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y es un púrpura no trombocitopénico. Ese es un dato muy importante para el diagnóstico, ya cuando entramos a la parte de laboratorio. Y hay laboratorio que es muy inespecífico, que puede aumentar la PCR, puede aumentar la VHS, puede disminuir, digamos, algunos elementos del complemento, etcétera, pero no es específico, o sea, puede estar, no estar, ayudarnos o no ayudarnos. Sigue siendo importante, entonces, insisto, el diagnóstico clínico. Complicaciones no cutáneas, y ahí es la parte compleja, ¿cierto?, de estos chicos que pueden presentar compromiso urogenital, incluso con insuficiencia renal, síndrome nefrítico, nefrótico, sistema nervioso central y a nivel también pulmonar. Entonces, los criterios diagnósticos para este tipo de vasculitis del Scheulen-Enoch por IgA tienen que ver con criterio mandatorio, o sea, el que no puede faltar y que está en el 100%, y debe estar en el 100% para hacer el diagnóstico, sin duda, es la presencia del púrpura o petequia, que va a ser mucho más predominantemente en extremidades inferiores, y
excluida la trombocitopenia, como ya lo habíamos dicho, y uno de los siguientes 4 criterios, o dolor abdominal, que puede estar presente en un 50%, la histopatología característica, ¿cierto?, de complejo inmune, tanto a nivel piel como a nivel renal, una glomerulonefritis proliferativa, artritis o artralgia, que puede estar en un 70% de los casos, y compromiso renal, que no es menor el compromiso entre un 20 y un 40%, a través de elementos que están alterados en los exámenes a nivel sanguíneo. Acá, no sé si alcanzan a ver mucho, pero en resumen, también uno podría abordar el cuadro, digamos, acá con el púrpura a nivel, digamos, de extremidades inferiores, ya predominantemente a nivel inferiores, y si es atípica esta presentación, vamos a hacer una biopsia, y si la biopsia tiene elementos de depósitos de IgA, vamos a inclinarnos por, obviamente, una vasculitis por IgA, o sea, un Cheilo-Lennox, y si no, descartamos esa vasculitis. Y hacia abajo hacemos todo en forma simultánea, los exámenes a nivel hematológico, distintos marcadores, y podemos entonces también ir jugando con estos algoritmos para llegar a decir si están positivos o negativos y poder confirmar o descartar en la presunción diagnóstica clínica que teníamos. El primer signo clínico, en un cuarto de los casos, va a ser el compromiso cutáneo. ¿Ya? Generalmente son lesiones simétricas, como lo decíamos anteriormente, predominantemente en extremidades inferiores y algunas zonas de presión. Puede precederle un exantema maculopopular, esto es interesante, en la primera fase puede ser un exantema maculopopular o incluso medio urticariforme, no pruriginoso, y que tiene diascopía positivo. ¿Ya? Como habíamos aclarado anteriormente, el tema de la diascopía, importante considerar que en una etapa muy precoz del diagnóstico todavía no está clara la diascopía negativa, que debiera ser lo clásico de un púrpura. ¿Ya? Entonces, en la etapa inicial, no confundir que podría haber una diascopía positiva. Y podría acompañarse de edema subcutáneo, particularmente el dorso de mano, en los pies y en el escroto. Acá tenemos lesiones urticariformes en la etapa más como inicial de un Cheilo-Lennox, como les decía, con diascopía positivo, y otras lesiones ya que van siendo más profundas, con mayor grado de inflamación, lo que les comentaba anteriormente, también dependiendo del grado y participación de cada uno de los componentes de las cascadas proinflamatorias, de las distintas células involucradas, vamos a llevar entonces a considerar que pueden aparecer ya lesiones más purpúricas, palpables y en placa, algunas purpúricas que pueden incluso empezar a presentar, algunas escoriaciones, incluso necrosis en algunas áreas, pasando por etapas vesiculares o ampollares. Incluso acá, como también decíamos que poder haber lesiones purpúricas en zonas de presión, en el caso de la imagen de la derecha, ¿cierto? Por calcetín, hay una zona donde se ve claramente una zona equimótica, ¿cierto? Por esta presión. Y entonces también máculas petequiales pequeñas en extremidad superior, lesiones equimóticas de púrpuras más clásicas y el dolor escrotal y a nivel con edema importante a nivel genital. El compromiso sistémico, entonces, como lo habíamos mencionado, podía haber un compromiso gastrointestinal, articular, renal y otros. ¿Ya? A nivel articular, el compromiso articular, y por eso insisto, una vez más, majaderamente, la anamnesis va a ser importante y habitualmente, ¿cierto?, nuestro interlocutor son los cuidadores, los padres, entonces tratar de aclarar con ellos la mayor cantidad de datos importantes. Hay un 15 o 25% que el dolor articular o las artralgias pueden preceder al púrpura. ¿Ya? Predomina en tobillos, rodillas, típicamente dolor oligoarticular, menos de 4 articulaciones, no destructivo, autolimitado. Y gastrointestinal puede preceder el púrpura en 2 semanas. Dolor abdominal, vómito, sangrado intestinal, la intusepción intestinal en el 1,5%. No es menor el porcentaje de complicaciones, ¿cierto?, a ese nivel. Raro la enteropatía perdedora de proteína, pancreatitis, etcétera. Y a nivel renal, que es uno de los datos importantes, ¿cierto?, casi nunca precede al púrpura, normalmente es posterior al púrpura el compromiso renal y en un 30-50% puede desarrollar una enfermedad renal, hematuria, microscópica o proteinuria, y menos común hipertensión, síndrome nefrótico o nefrítico, y raro que tengan falla renal o insuficiencia renal crónica terminal.
Y otras manifestaciones, orquitis, edema escrotal, compromiso ocular y pulmonar, etc. O sea, bastante sistémico el compromiso. Respecto al tratamiento, depende de la presentación clínica y el compromiso orgánico. Obviamente, como siempre, no es una receta para todos, sino que es dependiendo de cada paciente, el grado de compromiso y de los otros sistemas a nivel más de la economía general del organismo, los que estén involucrados, lo que vamos a elegir como tratamiento es artritis paracetamol más algunos AINES no esteroidales, gastrointestinales corticoides y renal observación, corticoide con algunas observaciones, etc. Resolución espontánea, 4 a 6 semanas, el cuadro clínico del Choi-Lennox, un tercio puede tener recurrencia ya más breve y leve, generalmente los pacientes con nefritis y interesante el dato al final que 1 a 2% de las nefritis pueden progresar a enfermedad renal crónica terminal, 44% si debuta con síndrome nefrítico o nefrótico, o sea, ahí tenemos un mal pronóstico. Edema hemorrágico agudo del lactante, entonces vamos a pasar a otro cuadro clínico, el síndrome de Finkelstein-Steinmeier, donde la sinonimia se habla de púrpura de Choi-Lennox infantil, púrpura y edema en cocarda. Primera descripción fue hecha por Irving Snow en el año 1913, después fue reportada por Silmayer en 1939 y finalmente Finkelstein en el año 1956. Y se ha planteado si es una vasculitis de IgA, vasculitis por IgA o es una entidad propia. El grupo etario es distinto, lactantes de 4 meses a 2 años, hombres sobre mujeres 12:1, tiene un prodromo infeccioso en un 66 a 75%, el depósito inmune no es una IgA, sino que es una IgM, ¿ya?, en la mayoría de los casos, y tiene una predilección por cara y extremidades inferiores. La triada clásica es un niño de buen aspecto, a diferencia generalmente del Choi-Lennox, ¿cierto? Exantema purpúrico, edema y fiebre de bajo grado. Y la erupción cutánea abrupta, 24 a 48 horas de aparición, lo cual impresiona muchísimo y cuando a nosotros nos toca hacer esta interconsulta, uno siempre la primera impresión es como de algo grave, ¿ya? Y obviamente después con la anamnesis y la historia uno se queda mucho más tranquilo, dado, digamos, la benignidad de la evolución de este cuadro clínico, ¿ya? Típicamente confinado a piel, compromiso sistémico muy raro, ahí está la imagen de cocarda, digamos, o escarapela, de ahí viene el nombre que se le conoce, con edema también puede estar asociado a edema escrotal. Distintas manifestaciones, ¿cierto? Y acá es importante quedarnos con los criterios diagnósticos. Tampoco está incluido en la clasificación actual este edema hemorrágico agudo del lactante de las vasculitis, no está incluida. Edad menor de 2 años, lesiones cutáneas equimótica o purpúrica, edema en la cara, sin compromiso visceral o sistémico y se recuperan espontáneamente dentro de unos pocos días o semanas, ¿ya? Y tiene varios diagnósticos diferenciales que ustedes los pueden revisar. Pero lo más importante es si uno hace la comparación del edema hemorrágico agudo del lactante con el púrpura de Choi-Lennox, ¿cierto? Vamos a ver que la edad son grupos etarios distintos, el púrpura equimosis en cocarda, lo característico del edema agudo hemorrágico del lactante, la distribución cara y oídos, digamos, las otras extremidades inferiores, edema frecuente en el caso del edema hemorrágico, no así tanto en el púrpura de Choi-Lennox, compromiso sistémico raro en el edema hemorrágico agudo, sí mucho más frecuente en el caso del Choi-Lennox, y la duración también es distinta, 1 a 3 semanas y Choi-Lennox 4 a 6 semanas. ¿Ya? La recurrencia también es mucho mayor en el caso del Choi-Lennox, un 33%, la falla renal como elemento que puede estar presente en Choi-Lennox y el depósito de IgA que es positivo, ¿cierto?, en el edema, digamos, es positivo en Choi-Lennox y en el otro, en el edema hemorrágico del lactante, es más IgM el que está presente. Entonces, curso autolimitado, sin tratamiento específico, tratamiento sintomático soporte, resolución espontánea, sin complicaciones crónicas. Rápidamente, vasculitis por hipersensibilidad, vasculitis múltiples pápulas purpúricas en adolescentes con vasculitis por hipersensibilidad inducida generalmente por algún fármaco. Máculas petequiales en pene, ¿cierto?, en glande, escroto, también una manifestación. Y la vasculitis urticarial, lesiones urticariformes, urticariales con vasculitis leucocitoclástica, como ya lo habíamos visto, no es una urticaria verdadera, ¿cierto?, en el sentido de que esto permanece más tiempo y pueden clasificarse con complemento normal o con complemento bajo, que son vasculitis anti-C1Q.
con distintos tipos, como digo, de manifestaciones. Causas raras de urticaria crónica en niños. Abonos eritematosos son indistinguibles de una urticaria común, pero tienen algunas distinciones con las urticarias verdaderas, no son tan transitorias, ¿cierto? Permanecen más de 24 horas, resuelven dejando algún grado de hiperpigmentación, que no es lo común en las urticarias, que desaparecen completamente, los abones en la urticaria común, ¿ya? Y tiene también algunos síntomas sistémicos asociados. Y laboratorio, que también podría ayudarnos con respecto al complemento. Tiene sus criterios diagnósticos, la vasculitis urticarial hipocomplementémica particularmente, exantema urticarial crónico, hipocomplementemia, al menos 2 de los siguientes criterios: vasculitis leucocitoclástica, artralgia o artritis, uveitis o epicleritis, glomerulonefritis, dolor abdominal, anticuerpos C1Q positivo, ¿ya? Y criterios de exclusión, los que están puestos ahí, particularmente algunas de tipo enfermedades autoinmunes. Entonces acá tenemos algunos casos, placas urticariales que fueron persistentes y tenían un color ahí medio purpúrico y con hiperpigmentación postinflamatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación, muy linda y sobre todo muy clara. ¿Alguien quiere hacer alguna aporte? Doctora Inés Irursun, del Hospital